Héctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Gracias, Héctor. Héctor, pues con la novedad de que la Organización Mundial de la Salud confirma lo que de alguna manera ya estaba muy extendido, pues el final de este ciclo pandémico del que tanto hemos hablado. ¿Qué significa esa decisión oficial de la OMS, por un lado, y por otro lado, qué otras medidas debemos de cuidar o de mantener, o ya casi damos por cerrado ese ciclo, Héctor? Esta es solo una fase, Julio, es una fase como ya lo habíamos platicado alguna vez contigo. El estatus de emergencia de una pandemia significa que los países tienen que implementar ciertas medidas para contener tanto los casos graves como la hospitalización, la muerte, controlar el desplazamiento de las personas dentro de sus comunidades. Eso es lo que tienen que hacer. Pero esta pandemia ya en México prácticamente hace 6 meses podría haber sido declarada una endemia, es decir, solamente de ciertos grupos de personas con ciertas características, pacientes inmunosuprimidos, pacientes no vacunados, y el resto de las personas, bueno, pues ya no estaban bajo riesgo porque ya la mayoría se infectaron o la mayoría ya fueron vacunadas también. Entonces hay inmunidad híbrida, es decir, personas que ya se infectaron, personas que se vacunaron, y esto es lo que confiere la inmunidad mucho más confiable para todos. México ya estaba en esa fase desde hace mucho. Lo que pasa es que la OMS tiene que hacer una declaración así que más o menos caiga en la mitad, porque hay todavía países que no han alcanzado tasas de vacunación significativas y siguen teniendo casos, ¿no? Son países de África principalmente. Entonces esos países pues todavía no pueden declarar la no emergencia, pero se dicta esto porque ya la mayoría de los países ya no estamos en una fase de emergencia. Héctor, ya no será necesario ponerse vacunas de refuerzo ni nada por el estilo. Lo más probable es que estas vacunas de emergencia, los refuerzos, por ejemplo, incluso la vacuna Patria, que es la vacuna mexicana, esa se podrá proporcionar como la tienen en México, la vacuna Abdala, que creo que es la que tienen disponible allá. Se pueden aplicar esas vacunas en población vulnerable, en personas que tienen inmunosupresión, personas mayores de 60 años, personas que tienen enfermedades crónicas, que no son pocas en México. Recuerden que la causa más importante de inmunosupresión en el mundo es la desnutrición. No es el virus de la inmunodeficiencia humana o cosas así, no, es la desnutrición. Toda la población que tiene desnutrición tiene inmunodepresión, entonces toda esa población debe recibir refuerzos. Todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el esquema final, lo más probable es que sea un esquema híbrido. ¿Esto qué significa? Que se van a utilizar vacunas probablemente con ARN mensajero al principio, que genera una respuesta muy rápida inmunológica, pero hemos visto que se cae muy pronto. Duran mucho más las vacunas que tienen vector viral, como la vacuna Patria, la vacuna de Cancino, todo este tipo de vacunas, u otras vacunas que tienen otras estrategias. Entonces seguramente va a haber un esquema híbrido que va a ser un esquema anual y se tendrá que repetir probablemente cada 3 o cada 4 años. No va a ser como el de influenza, que es cada año. Lo más probable es que vaya a ser cada 3 o 4 años. Ahora, dentro de todo esto, y nos llamó la atención algo publicado por un médico en México, especialista en estos temas, el doctor Francisco Moreno, que le dijo a Milenio que la vacuna Patria llegó tarde, ya no tiene utilidad, sobre todo frente a las variantes circulantes, y consideró que fue una respuesta más bien política. Así es que, Héctor, te pregunto, ¿llega tarde la vacuna Patria? ¿Ya no va a servir de mucho? Cuando dijo que era una respuesta más bien política, ¿se refería a su respuesta o a cuál? Pues se supone que a la postura del gobierno. Igual que es el mismo, creo que es el mismo doctor que recomendó en el pico más grave que tuvieron en México, que era seguro ir al cine, pero específicamente a una cadena de cines, ¿no? Creo que es ese Ah, mismo doctor. Entonces, más o menos para que sepan por dónde viene. Entonces, mira, durante la pandemia algunas personas decidimos ser comunicadores en salud, acercarnos más a la población. Yo tengo haciendo televisión y radio ya casi 25 años. Entonces, durante la pandemia surgieron algunas personas que escribieron libros y, en fin, ganaron dinero por la pandemia. Y pues yo creo que la gente sabe a quién escuchar y a quién no escuchar, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con el doctor. La respuesta es una respuesta política, si es que se refiere a su respuesta. La vacuna Patria es una excelente vacuna que fue comprada por México eh,
al Hospital Monte Sinaí de Carolina del Norte, y es una vacuna que utiliza vector viral, utiliza el virus de Newcastle, no utiliza el virus 26 o el adenovirus 5 como la vacuna de Sputnik, por ejemplo, o la vacuna de CanSino que utiliza adenovirus 5. Es un virus diferente, es un virus que prácticamente no causa enfermedad en las personas y es una vacuna que, fíjate Julio, lo más importante de la investigación y desarrollo de las vacunas es que México vuelva a recuperar ese papel protagónico que tenía en la fabricación, en la investigación, desarrollo y distribución de vacunas, como en los años 70, 80. México distribuía por lo menos a 19 países vacunas. Y en la pandemia, fíjense, en la pandemia de influenza del 2000, creo que fue 2008, 2009, que surgió en México, se le inyectaron recursos a Birmex, que era quien producía las vacunas, y además lo cerraron y nunca nadie supo dónde terminó ese dinero. Es una gracia más de ese sexenio del 2006 al 2012. Se desapareció ese dinero y desaparecieron Birmex y Birmex dejó de ser protagonista. Esto que hicieron con la vacuna Patria a mí me parece muy valioso en México para que se retome el protagonismo que se tenía con las vacunas. Y cuando se hace ensayo de una vacuna, no solamente es para esa vacuna, es para que se utilice ese marco de investigación para ponerle cualquier otro material adentro de genético o material de fracciones virales para cualquier otra enfermedad viral. Entonces probablemente vayamos a utilizar o vayan a utilizar la investigación del virus de Newcastle para el COVID para generar vacunas, no sé, para dengue, para malaria, para HIV, no lo sabemos. Así es la investigación y desarrollo. Entonces, decir que llegó tarde, que no sirve para nada y todo eso, pues lo único que proyecta o es una respuesta política en el mejor de los casos o en el peor de los casos es una profunda ignorancia de cómo es la investigación y desarrollo de las vacunas en el mundo. Héctor, ¿qué otras medidas sí tenemos que mantener a pesar de que haya habido ya este abatimiento de bandera de la Organización Mundial de la Salud? Entramos a una etapa pues muy libre en la cual decimos, bueno, ya hasta la propia OMS ya dijo que adelante, pero de cualquier manera debemos mantener ciertos cuidados, Héctor. Sí, claro. Ojalá la gente después de 3 años haya aprendido. Digo, 3 años es casi una maestría o un doctorado sin tesis, de cómo nos tenemos que comportar ante una pandemia de una enfermedad que se transmite a través del aire y que afecta las vías aéreas superiores. ¿Esto qué significa? Que como ya lo hemos repetido aquí contigo también, Julio, cuando tengamos síntomas de alguna enfermedad de vías aéreas superiores, no salgamos a la calle. Si tenemos que salir, utilicemos un cubreboca, por lo menos en un cubreboca N95, que tratemos de no transportarnos en transporte público si tenemos síntomas, de quedarnos en casa y de buscar ayuda oportuna cuando tengamos algún síntoma. También es una invitación para las personas para dejar de fumar, beber alcohol con moderación, tener actividad física y tratar de estar muy cerca del peso ideal, de no tener sobrepeso y controlar las enfermedades crónicas. Yo creo que la lección es muy importante. Hay varias lecciones que se aprendieron y es lo que tiene que hacer la gente, que no se les olvide, ojalá aprendan y se queden esas enseñanzas en las personas. Héctor, al cierre de esta fase, ¿cuáles de tus suposiciones originales cambiaste o cambias o cuáles reafirmaste? Es decir, tú qué aprendiste como médico, como científico de esta etapa, ¿qué cambiaste del original o qué confirmaste? Mira, lo que aprendimos es que puede haber virus que sean virus diferentes, como este coronavirus. Nosotros tenemos conocimiento de los coronavirus hace 2000 años, pero este coronavirus en particular tiene una conducta diferente, que es viaja al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Es por eso que tenemos algunos síntomas de COVID largo. Esa es una. La otra es que nosotros pensábamos al principio de la pandemia, por experiencias anteriores con coronavirus de vías aéreas superiores, que el cubrebocas no servía para nada. Y ahora confirmamos que sí se disminuye marginalmente, pero sí se disminuye la velocidad de transmisión comunitaria en las personas con síntomas. Si una persona que no tiene síntomas y no está infectada utiliza el cubreboca, la protección es mínima, pero si la persona que tiene síntomas utiliza un cubreboca N95, para este caso particular de SARS-CoV-2, sí sirve. Al principio de la pandemia yo hice unas estimaciones de cuántas personas se iban a infectar en México, cuántas iban a morir, y eran alrededor entre 600 y 800 mil, que fueron las que murieron. ¿Por qué? Porque México tiene unas características muy particulares.
México ha sido presa y víctima de los alimentos procesados, refinados, azúcares refinadas, tiene unas tasas de obesidad muy altas, tiene una población importante de personas que tienen diabetes o prediabetes con trastornos del metabolismo de los carbohidratos que no lo saben, y esa es población de riesgo. México es, si no el primer lugar, de los primeros lugares en obesidad en adultos y en obesidad infantil. Es por eso que es muy importante la campaña que se hace en México para combatir los alimentos ultraprocesados. Y tenemos que insistir más. Y la otra cosa que aprendí es que el haberse robado el dinero del sector salud por muchas personas que lo han hecho a través de infraestructuras, de medicamentos, de muchas cosas, eso es un problema de salud pública y debe ser de seguridad nacional. Y ojalá los legisladores hagan penas muy severas para las personas que se atrevan a tocar el presupuesto en salud para beneficio personal o de sus familias, sus parientes, sus amigos o cualquier tipo de prestanombres que decidan usar. Héctor, como siempre, muy agradecidos de poder platicar contigo. Cierro solo preguntándote, de alguna manera hemos entrado a una etapa como humanidad en la cual nuestras perspectivas razonables son las de más pandemias. Sí, claro, las pandemias van a seguir sucediendo. Lo que pasa es que Fuerte. sí, claro, puede ser que puedan suceder más y que tengan más mutaciones. Y todavía de esta pandemia no tenemos la certeza absoluta que este haya sido un virus nativo. No tenemos la certeza. Al rato les comparto un artículo del 2008 en el cual hablan de cómo se modificaría la infectividad del SARS original del 2002, modificando la estructura de la proteína S. Es un trabajo de investigación que se hizo en el 2006 y ese virus que se estaba planeando en ese diseño de ese artículo que se publicó del laboratorio de Wuhan es muy parecido a este virus. Entonces todavía no lo sabemos. O sea, hay muchas cosas que nos iremos enterando con el paso del tiempo. Todavía no sabemos si fue creado o fue un proceso no intencional. Todavía Eso no es. lo sabemos. No Bien. hay información completa porque China no ha compartido la información completa, pero ese artículo lo voy a publicar, Julio, lo voy a poner Ujú. ahí en Twitter para que la gente que se dedica a esto de la virología le eche un ojo, probablemente no lo conoce, que yo me acordaba que lo había leído y sí lo pude encontrar, lo platicaba con mi esposa el otro día, le dije, mira, aquí está este artículo, y él se quedó así con los ojos abiertos, porque es del Ujú. 2006, se publicó en el 2008, es una Ujú. investigación del 2006, se publicó en el 2008, 11 años antes de la pandemia. Héctor, como siempre, muy agradecidos, eres muy amable, apreciamos mucho que estés con nosotros, Héctor. Un saludo, Julio, muy buena semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.